Hola de nuevo, queridos amigos. Estamos iniciando el módulo 2. El módulo 2 tiene por nombre algunos momentos centrales de la filosofía. Chiquillos, va a ser imposible abarcar 2500 años de filosofía. Así que vamos a tener que sacrificar a algunos de los personajes de esta larga historia. Vamos a ver qué nos depara este módulo 2. Bienvenidos entonces a este módulo 2, algunos momentos de la historia de la filosofía. Primera advertencia, la filosofía son 2500 años, muchos pensadores y pensadoras, y va a ser imposible abarcar todo esto en 20 o 25 minutos. Así que desde ya pido perdón, pero los animo a que puedan ustedes también gestionar su propio conocimiento. Vamos a comenzar con un personaje que se llama Platón. ¿Quién era Platón? Platón era un filósofo griego que él estableció una filosofía en torno a lo que él llama el mundo de las ideas. ¿Cuál es el mundo de las ideas? Se preguntarán ustedes. El mundo de las ideas es aquello que está sobre nosotros. Es aquello que está sobre nosotros. Nosotros tenemos que aprender con Platón que el mundo se divide en dos planos. Este plano terreno que conocemos, que es el mundo de lo real o de lo material, y el mundo de las ideas. Y él, en esta imagen que estamos viendo, plantea un mito que se llama el mito de la caverna. Vamos a leerlo. Dice, un grupo de hombres está encerrado en una cueva de espaldas a un gran muro. A distancia, una hoguera ilumina tenuemente el lugar. Los invito a que vayan viendo la imagen. Por el lado contrario del muro, un grupo de personas camina portando objetos en sus manos. Los prisioneros solo ven las sombras reflejadas en la pared de la cueva que tienen delante de sus ojos. Pero uno de los prisioneros logra salir de la cueva, rompe las cadenas y se encuentra con un maravilloso espectáculo: el sol que ilumina una realidad nueva y desconocida. Este vuelve a contar a sus compañeros lo que encontró, pero ¿saben lo que pasó? Estos últimos lo terminan matando. Ellos dicen, ¿cómo este nos dice que hay otra realidad si nosotros conocemos solamente la realidad de la cueva? Pensemos cuáles serían las consecuencias del mito en la actualidad. Primero, una realidad que aparece fragmentada, una realidad que no es unitaria. Nos preguntamos, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos ver? ¿Las sombras o las cosas de verdad? ¿Qué es en realidad la realidad? ¿Qué grado de responsabilidad tiene el mundo de los medios de comunicación? Fíjense que los medios de comunicación son llamados el cuarto poder del Estado. Algo tienen que ver. Tercera pregunta, ¿a quién le conviene distorsionar la realidad? ¿Qué objetivos persiguen? O preguntarse, ¿qué tiene que ver el poder? Uno de los buenos recursos, chiquillos, para hacer filosofía es el cine. Y desde ya les recomiendo una película, La Matrix. La Matrix. En La Matrix a Neo se le muestra el mundo tal como es. A lo mejor tiene algo que ver con el mito de la caverna de Platón. Los invito a que podamos ver estos 4 momentos que yo interpreto de la alegoría, que pueden ser también momentos actuales. Primero, engaños y mentiras. Mantener a los hombres con poca información. Presentar una realidad que no es la verdadera. A lo mejor hoy día también muchos sistemas políticos, económicos, educativos, incluso religiosos, nos mantienen cegados solamente con la información que ellos quieren que nosotros aprendamos. Pero ¿cuál es el ejercicio del filósofo? El segundo punto, liberación. Tiene que ver con romper las cadenas, las grandes revoluciones. Recordemos que este año 2018 estamos celebrando los 50 años del Mayo francés. Esa gran revolución universitaria que comenzó en París y que los estudiantes franceses nos invitaron a seamos realistas, pidamos lo imposible. A lo mejor ellos también experimentaron la liberación. Rompieron las cadenas de algo que los ataban. Pero lamentablemente hay que tener la conciencia de liberarse. No es posible quedarse sin hacer nada. Esa ley del mínimo esfuerzo no puede funcionar en un estudio filosófico. No. Yo no me puedo quedar solamente con lo que me entrega el profesor. Tengo que aprender a gestionar otros conocimientos. Cuando este prisionero se libera, ¿qué hace? Asciende, sube. Es un desprenderse de ideas anteriores, arraigadas en nosotros,
y asumir otras formas de pensamiento. Pero es un proceso doloroso o incómodo, porque exige que yo deje morir algo en mí. Exige que yo pueda reconocer que más allá hay más pensamiento. En cuarto lugar, el retorno. Es la última fase y tiene que ver con la comunicación de nuevas ideas. Es ver el sol, la realidad como lo que es. Para Platón, el sol tenía el significado de la idea suprema, que es la idea del bien. Podemos también unirla con la verdad y la belleza. Y nosotros también podemos invitar a otros a reconocerla. Doctrina de Aristóteles. La doctrina de Aristóteles une lo filosófico con lo psicológico. Ahí está, se llama la teoría ilemórfica de Aristóteles. Ile, materia, morfé, forma. Las cosas, los animales, los seres humanos se componen de materia y forma. Y que en el caso de los seres humanos es nuestro cuerpo con el alma. Y Aristóteles también, ahí tenemos su foto, conoce las 4 causas de las cosas: material, formal, eficiente y final. Expliquémoslo más sencillamente. Ustedes ven esta imagen del templo con estos 4 circulitos que lo rodean. Son las causas, son las causas. Primero, causa formal. Es la idea, el proyecto. Está representada con el plano en el lado inferior derecho. ¿Cuál fue la idea que motivó al escultor para construir ese bello templo? Segunda, causa material. El mármol. ¿Con qué se produjo la obra? Está sobre la causa formal en ese círculo de color amarillo. ¿Cuáles fueron los materiales que teníamos a mano? Tercera, causa eficiente. Está frente a la causa material en el sector superior izquierdo. El escultor. ¿Quién produjo la obra con su inteligencia? ¿Quién trabajó con sus manos? Y finalmente, causa final, el templo y los usos que se le dará. ¿Qué se produjo con el mármol? ¿Para qué será utilizado? Ahora yo te invito en que en tu cuaderno o en tu hoja de apuntes puedas responder y reflexionar esta pregunta. ¿Cómo podemos aplicar las 4 causas a la educación y a la vida social o a la cultura? Causa formal, idea o proyecto. Causa eficiente, el constructor. ¿Eres constructor de una nueva realidad? Causa material. ¿Con qué construimos? ¿Pasamos quejándonos de las cosas o de las cosas que no tenemos? ¿Por qué mejor no aprendemos a trabajar con las cosas que realmente tenemos cerca de nosotros? Finalmente, causa final. ¿En qué vamos a utilizar lo que construimos? Estas 4 causas nos invitan entonces a pasar a lo siguiente. Sería imposible conocer toda la historia de la filosofía occidental, que yo les decía son aproximadamente 2500 años. Es un tiempo muy largo. Por ello tendremos que saltar desde Aristóteles a la modernidad. Sacrificaremos varios siglos para detenernos con más detalle en pensadores más recientes, de manera de comprender nuestra actual situación. Pero eso no es impedimento para que tú sigas buscando. A eso te animo como profesor. Sigue gestionando tu aprendizaje. Buen viaje filosófico. René Descartes, padre de la modernidad. Este personaje, Descartes, francés, se ubica filosóficamente al comienzo de la edad moderna o de la modernidad. Él propone lo que se llama el método cartesiano. Sostiene que el sujeto, o res cogitans, cosa que piensa, es más importante que la res extensa, el mundo. El peligro que tiene Descartes, dice ahí, es la excesiva subjetivación y por tanto una absolutización de la razón. A lo Kant, Immanuel Kant, otro filósofo, lo único en lo que se confía es en el tribunal de la recta razón. ¿Cuál es el peligro de Descartes? Al no considerar lo que está fuera de nosotros, el mundo, podemos manipularlo a nuestro antojo. Muchos pensadores sostienen que es por culpa de este caballero, de Descartes, que se están cometiendo los daños ecológicos. Porque ya la cosa que está afuera no me interesa. Solamente me importa el ser humano. Ese excesivo reduccionismo al ser humano o a la razón también tiene sus complicaciones. Vamos a verlo después con más detalle. Aquí está Kant, el personaje que yo les contaba antes. Y él habla de un giro antropocéntrico hacia la razón. Fíjense la palabra antropocéntrico. El centro es el antropos, el centro es el ser humano.
Algunos postulados del giro hacia la razón. Lo que Kant busca es un tribunal, dice en el segundo párrafo, que sea capaz de terminar con todas las arrogancias de la metafísica. Esa palabra metafísica es una palabra griega que significa más allá de la física, más allá de lo que yo puedo ver, de lo que puedo manipular o de lo que puedo calcular. Y ese tribunal que nos ayuda a superar estos malentendidos, estos engaños, es la razón pura. Esta crítica es la facultad de la razón que prescinde de toda experiencia, dice al final. Son solamente juicios a priori. ¿Han escuchado esa palabra? A priori. Es anterior a la experiencia. No necesito hacer una experiencia. Solamente con mi razón yo puedo conocer. Papel de la lógica. Aquí Kant está pensando en la matemática y en la lógica. Dice enumerar ordenada y sistemáticamente los actos simples de la razón. La filosofía debe tomar el camino seguro de la ciencia, el método. ¿Recuerdan que anteriormente también hablamos del método? Cuando estudiamos en el módulo 1 los métodos de la filosofía, Kant también tiene un método. Y él quiere operar en la filosofía, fíjense la palabra, una revolución copernicana, un giro total a la razón, o una revolución en el orden de las cosas. ¿Qué significa hacer ese giro hacia la razón? Significa concentrarse en la razón como la posibilidad auténtica del conocimiento. Solamente teniendo el método yo puedo comprender más allá lo que significa la realidad. Relación del sujeto con el objeto. Aquí lo importante para este autor, para Kant, es conocer al objeto que está afuera. Pero todo parte del sujeto, en lo que él llama la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es el uso de nuestros sentidos. Supongamos, imaginemos una silla, o la silla en la que estamos sentados. Podemos verla, podemos tocarla, porque está en el espacio y en el tiempo. Esas categorías de espacio y de tiempo nos permiten comprender que la silla está en la realidad. Una vez que el objeto, dice en segundo lugar, pasó por la estética trascendental, es analizado, literalmente descompuesto, por 12 categorías en lo que Kant llama la analítica trascendental, con preguntas, por ejemplo, ¿para qué sirve el objeto? ¿Cuáles son sus colores, sus formas, su unidad, si es plural, etcétera? Y una vez descompuesto, analizado, viene la dialéctica trascendental, que tiene la función de hacer la síntesis, literalmente unificar nuevamente todo lo descompuesto en la analítica y confirmar racionalmente la existencia o no del objeto que ustedes tienen delante. Está en el espacio y en el tiempo, estética trascendental, con la sensibilidad. Lo paso por mi cabeza, por mi razón, lo descompongo en la analítica trascendental, y una vez que lo descompongo y que compruebo realmente qué es, pasa por el proceso de la dialéctica. Yo los invito también que puedan buscar en algún libro, en Google, otras explicaciones sobre este autor. Yo sé que son autores muy complejos, pero podemos hacer el ejercicio también de comprenderlo desde nuestro lugar vital, que en este caso es este estudio sistemático de la filosofía. La meta última a la que se dirige la revolución copernicana es el fundamento del objeto que está en el sujeto. Llegar al fundamento último de todo el conocimiento. Y fíjense lo que dice aquí abajo. Lea atentamente la síntesis para que puedas ir comprendiendo más el proceso de la modernidad como antecedente de lo que experimentamos hoy como sociedad. Lo que nosotros vivimos en este tiempo también involucra mucho de lo que estos pensadores fueron diciendo. Ahora te presento a los llamados maestros de la sospecha. Y que aquí tenemos una foto muy simpática, muy pintoresca, donde ellos están apuntando con una pistola. Pero ¿qué simbología tiene esto? Nietzsche, Marx y Freud nos invitan a sospechar, a poner en duda sobre todo el tema de lo religioso. Dice, es una etapa de una filosofía profundamente crítica, donde se colocan en duda los grandes sistemas de control, sobre todo lo religioso. ¿Qué objetivos conocemos con los maestros de la sospecha?
conocer algunos de sus planteamientos. No los vamos a conocer todos, vamos a conocer algunos. Segundo, aventurar la hipótesis de que cuando los maestros de la sospecha niegan la realidad de Dios, también hay una negación del hombre, sobre todo con esta tercera. Dios ha muerto, problema teológico. Implica decir que el hombre ha muerto, problema antropológico, y que la realidad también está muriendo, el problema ecológico. Vamos a comprender entonces qué significa cada uno de estos puntos. Antes de seguir avanzando, te invito a que puedas definir los siguientes conceptos en tu cuaderno o en tu hoja de apuntes: modernidad, sospecha, muerte de Dios, muerte del hombre o del prójimo, muerte ecológica. Aquí Marx nos está saludando ahí con el símbolo de la paz y también nos invita a conocer su propuesta. Reducción marxista. Comencemos por el conocimiento como condición de posibilidad para pensar al ser humano que piensa. El que conoce es el ser humano. Recuerden que todo esto es un giro hacia la razón, un giro en este caso hacia la productividad del sujeto. Para Marx existe una desigualdad entre naturaleza y hombre, entre historia y hombre. Marx dice en la ideología alemana: los hombres tienen la historia porque se ven obligados a producir su vida y deben además producirla de un determinado modo. Por lo tanto, el vínculo que se establece entre naturaleza e historia es solamente en un deseo de producción. Marx asume la producción como el bien supremo. Y al producir, dice en el tercer punto, la realidad es una lucha de clases. Recuerden, el tema de la lucha de clases en el marxismo pasa por esto. Y solamente a través de lo que Marx llama la sociedad comunista se podrá superar definitivamente la opresión. Pero esta realidad, dice Marx, es solamente presente, no futura. Y ahí tenemos la gran diferencia, por ejemplo, con el planteamiento religioso, que nos invita a mirar una realidad más futura, pero sin desconocer lo presente. El humanismo marxista entonces gira en torno a la producción, y porque solamente es materialista, el hombre no necesita ninguna explicación teológica o religiosa, no necesita espiritualidad. El humanismo marxista, por ende, es ateo y afirma la primacía de un ser humano libre, racional y autosuficiente. Por ende, el ser humano no necesita ninguna imagen de Dios. Y por eso Marx después va a sostener que la religión es el opio del pueblo. Ahí nosotros podemos seguir leyendo. Dice en el último punto: Dios es una droga social, un calmante que ayuda al hombre a evadirse de la realidad. Esta es la profunda crítica del marxismo. Hay algunas preguntas. ¿Cuáles son entonces las consecuencias antropológicas de afirmar la religión como opio del pueblo? Piensen en lo positivo y lo negativo de esta afirmación. Piensen en el tema de la esperanza como pensamiento sutil, como posibilidad de mirar el futuro. Segundo pensador, Freud, psicólogo, un autor también positivista o racional. Y él establece una psicología dinámica que es la que vamos a ver a continuación. Él habla de tres elementos: el yo, el ello y el superyo. Usted está en el yo estoy en el yo, el sujeto consciente guiado por el principio de realidad. Pero en torno a nuestros deseos y opciones combaten dos otras estructuras, el ello y el superyo. El ello es la parte primitiva, desorganizada e innata de la personalidad, cuyo único propósito es reducir la tensión creada por las pulsiones primitivas, con lo sexual, la agresión, solamente regido por el principio del placer. Para que nos hagamos una idea más gráfica, es el angelito bueno que está diciéndonos, el angelito malo. El angelito malo que nos dice: oye, haz estas cosas porque son mejores, son más entretenidas. En cambio, el superyo es la conciencia moral, la perfección de la persona. Y ese es el angelito bueno que nos dice: recuerda que todo se guía por el principio de perfección. ¿Quién es el hombre para Freud? Sobre todo un ser frustrado y amargado, porque el ser humano tiene impulsos constantes de su líbido o del deseo y los quiere satisfacer, pero hay una realidad que lo impide. ¿Y cuál es la realidad que lo impide? Es
la realidad de Dios. Y este deseo, dice Antonio Ventoux, es egocéntrico y materialista. Síntesis del pensamiento de Freud. La religión nace de la necesidad de protección que el hombre siente desde la infancia. Pero hay algo que reprime los impulsos del ser humano, que es la figura del padre. Por ello el deseo del hombre es matar al padre castrador, y el padre es identificado con Dios. Pero el tema es que esta reducción excesiva a lo sexual también involucra una reducción de lo antropológico. Y podemos pensar también una neurosis como estética. Ahí está el desafío de ustedes, será relacionar la neurosis con la estética, o pensar la crítica de Freud como una visión del mundo. ¿Qué neurosis existen hoy? ¿Quiénes son los neuróticos? ¿Cuáles son los niveles de la locura? ¿Quién es el loco? Último pensador en este viaje filosófico, Nietzsche. Este pensador sostiene lo siguiente: la realidad occidental es profundamente insatisfecha por la resignación. Para superar la resignación hay que volver nuevamente al tema del poder. Y para lograr el poder es necesario superar la cultura occidental cristiana que resigna. Por eso Dios es el que impide que el hombre adquiera, ¿qué cosa? La autosuficiencia. Porque Él es el garante de la sociedad occidental. Entonces, ¿qué necesita hacer el ser humano para liberarse de estas ataduras? Matar a Dios. Por eso Nietzsche va a decir, Dios ha muerto, el hombre lo mató porque el hombre necesitaba liberarse de ese freno de la insatisfacción. Por eso matar a Dios es también una muerte del ser humano. ¿En qué queda entonces el ser humano? Si nosotros decimos que matar a Dios tiene como consecuencia la pérdida de los valores religiosos, ¿en qué queda entonces la realidad humana? ¿O será la muerte de Dios la muerte del amor? Te invito a reflexionar las siguientes preguntas. Si Dios como concepto genérico ha muerto, o mejor dicho, fue muerto por el ser humano, ¿con qué nos quedamos? O la tercera pregunta, ¿en qué medida Nietzsche condenó al ser humano a su desaparición como sujeto abierto a la realidad del ser? Quedémonos con esta imagen. Dios ha muerto, pero eso involucra también que el hombre ha muerto, porque el hombre perdió los referentes trascendentes. Si el ser humano no tiene la posibilidad de relacionarse con otros, tampoco va a poder relacionarse con Dios. Y si no se relaciona con Dios, y si tampoco se relaciona con otros seres humanos, la creación también está muriendo. Es el problema ecológico. ¿Cómo superar entonces este círculo? Síntesis. La modernidad como proyecto político, social y cultural, filosófico y antropológico. Los grandes maestros de la sospecha, Marx, Freud y Nietzsche como hijos de la modernidad más radical. Los tres condenan la espiritualidad, la religión y a Dios. Nuestra tesis es que condenar a Dios es la muerte del hombre y de la creación. Hay una pérdida de relacionalidad, de responsabilidad. Podríamos incluso aventurar que es una oda al orgullo, un darle la espalda al espíritu que termina matando el alma. Las facultades superiores del ser humano, nuestra inteligencia, nuestra espiritualidad, cuando falta, hace que nos vayamos hundiendo en nosotros mismos. Así como esta imagen bíblica de Jonás, que se hunde en el fondo de la ballena. Hemos finalizado, queridos amigos, el segundo módulo de nuestra aventura filosófica. Ustedes pudieron ver que fue una síntesis muy apretadita de todo el pensamiento filosófico. Pero nos quedamos con algunas cosas. Los grandes maestros de la antigüedad, Platón y Aristóteles, que nos invitan a salir y ver la realidad. Después hicimos un gran salto hacia la modernidad. Vimos a Descartes, a Kant y a los grandes maestros de la sospecha, que son los que condenan a Dios a la muerte. Con la tesis que les propongo, ¿es acaso la muerte de Dios, la muerte del ser humano y la consecuente muerte de la ecología? Es la pregunta que los invito ahora a reflexionar y que podamos también conversarla en los foros.